Día 17. La bendición de Sem. Dios promete bendecir a Abraham, y nosotros sabemos que aquellas bendiciones vienen en sus descendientes, especialmente en Jesús. Pero durante el curso del Génesis, la única bendición real que Abraham recibe es del misterioso rey sacerdote Melquisedec. Leer en Génesis capítulo 14, versículo del 18 al 20. Tenemos que hacer un poco de antecedentes y tal vez un poco de matemáticas para entender de qué se trata. Se puede notar, Dios tiene algo de problemas con sus hijos primogénitos en el Génesis, empezando con Adán, quien comete el pecado original. El primogénito de Adán, Caín, se convierte en asesino. En el mundo antiguo, ser el primogénito significaba ser el heredero único de todos los activos, privilegios y poderes del Padre. Recibir la bendición del Padre era la meta de todo hijo. En la Biblia, este patrón natural recibe un giro sobrenatural. Dios pretendía derramar sus bendiciones sobre el mundo a través de su primogénito Adán, pero Adán, por su soberbia y desobediencia, faltó al cumplimiento de las obligaciones de su primogenitura. Entonces, Dios levanta un nuevo primogénito, Noé. Como Adán, antes que él, Noé cayó en el pecado. Leer en Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 22. Sin embargo, a pesar de la infidelidad del hombre, Dios es siempre fiel a sus promesas de alianza. Entonces, se dirige a un nuevo primogénito, Sem, el primogénito justo de Noé. Sem recibe una bendición cósmica de Noé. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Es la primera vez en la Escritura que Dios ha sido identificado con algún ser humano. Leer en Génesis capítulo 9, versículos 26 y 27. Dios es designado como el Dios de Sem, un signo de la gran justicia y estatura de Sem ante Dios. Sin embargo, Sem después desaparece, a diferencia de los otros primogénitos, Adán, Caín, Noé. No lo vemos caer en desgracia. De hecho, no escuchamos nada más acerca de él, excepto que él tiene hijos y que 10 generaciones más tarde, uno de sus descendientes, Teraj, tiene 3 hijos, el primogénito de los cuales es Abraham. Leer en Génesis capítulo 11, versículos 26 y 27. Es muy curioso, sin embargo, que nunca vemos a Sem ver que pasa su bendición a su primogénito o a alguno otro de sus hijos. Sem es el reconocido como el más justo de los hombres nacidos después del diluvio. Aquí es donde entran las matemáticas. Abraham nace 290 años después del primogénito de Sem, Arphaxad. Ahora, si Sem tiene 100 años cuando Arphaxad nace, eso significa que tiene 390 años cuando Abraham nace. Y si Sem vivió 500 años después del nacimiento de Arphaxad y Abraham vivió hasta los 175 años, esto significa que Sem sobrevivió a Abraham por 35 años. Vivió 35 años en la vida de Abraham. Leer en Génesis capítulo 25, versículo 7. ¿Esto por qué es importante? Para los rabinos antiguos y por siglos para los intérpretes cristianos, incluyendo probablemente el autor de la carta a los Hebreos, sí era importante. Esto es también la clave para explicar qué está pasando entre Abraham y Melquisedec en Génesis capítulo 14. De acuerdo a una larga tradición judía y cristiana, el misterioso Melquisedec es realmente Sem, el gran patriarca, el recto heredero de las bendiciones prometidas por Dios después del diluvio. Veamos algunas de las claves en el texto bíblico.
Notemos cuidadosamente los reinos que están representados al principio del Génesis 14, especialmente cómo pueden seguir su línea hasta la genealogía de los hijos de Noé, Cam, Jafet y Sem. ¿Qué significa todo esto? Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim son todos reinos descendientes de Canaán, hijo de Cam, el perverso hijo de Noé. Leer en Génesis capítulo 10, versículo 6 y 19. Sinar es otro reino descendiente de Cam. Leer Génesis capítulo 10, versículos 6 al 10. Elam aparece descendiente de Sem. Leer en Génesis capítulo 10, versículo 22. Y el reino de Goín, en hebreo literalmente las naciones. Aparece descendiente de Jafet, padre de las naciones marítimas. Leer en Génesis capítulo 10, versículo 5. Las líneas de batalla descritas en Génesis 14 son confusas, pero esto fue lo que sucedió. El reino de Elam, alineado con otros 3 reinos, derrotaron una alianza de los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar, reduciéndolos a servidumbre. Leer en Génesis capítulo 14, versículo 17. Abraham derrota la alianza liderada por el rey Elam para poder rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado como prisionero de guerra en la batalla anterior. Como resultado, el descendiente de Sem, Abraham, ahora domina sobre los descendientes de Cam y Jafet, tal como Noé había profetizado que sucedería. Leer en Génesis capítulo 9, versículo 25 al 27. Precisamente en este momento aparece Melquisedec. ¿Y qué es lo que hace? Pronuncia una bendición sobre Abraham, que suena mucho como la bendición que Noé pronunció sobre Sem. Leer en Génesis capítulo 14, versículos 19 y 20.